La casa de los ojos rojos. Nunca creí en historias de vampiros, hasta que me vi atrapado en la vieja casona al borde del pueblo, ese lugar que todos evitaban mencionar y donde la oscuridad parecía tener vida propia. Llegué allí una noche de tormenta, buscando refugio tras un accidente en el coche que me dejó varado en la carretera desierta. La lluvia caía con furia y el viento azotaba las ventanas de la casa, que se alzaba imponente, con su fachada cubierta de enredaderas marchitas y ventanas que reflejaban una luz extraña, casi roja. Al entrar, un olor a humedad y algo más, metálico y antiguo, me invadió. La puerta se cerró tras de mí con un portazo que resonó en todo el lugar, y supe que no podría salir tan fácilmente. Caminé por el pasillo principal, cuyas paredes estaban decoradas con retratos de personas de rostros pálidos y ojos intensos que parecían seguirme. El silencio era absoluto, solo roto por el crujir de la madera bajo mis pies y el susurro lejano del viento que se colaba por las grietas. Encontré una chimenea apagada y, en una mesa cercana, un libro viejo abierto en una página donde se describían rituales y leyendas de criaturas nocturnas que se alimentaban de la sangre humana. La atmósfera se volvió opresiva cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó hasta que una figura apareció en el umbral de una puerta entreabierta. Un hombre alto, de piel pálida y ojos que brillaban con un rojo intenso. Su sonrisa era fría y sus colmillos asomaban con una amenaza silenciosa. Intenté retroceder, pero el miedo me paralizaba. Él habló con voz profunda y dulce a la vez, explicando que era el último de su raza, condenada a vivir en la oscuridad y alimentarse de la sangre para sobrevivir. Me contó que la casa había sido su refugio durante siglos, y que ahora yo era su invitado, o mejor dicho, su presa. Intenté razonar, convencerlo de que me dejara ir, pero sus ojos me hipnotizaban y sentí que mi voluntad se desvanecía. Esa noche no dormí, escuchando sus pasos silenciosos y susurros en habitaciones contiguas. A la mañana siguiente, la puerta por la que entré estaba cerrada con llave y no había forma de abrirla. Empecé a buscar una salida, recorriendo los pasillos llenos de sombras que parecían moverse. Encontré un sótano oscuro donde vi cuerpos momificados, recuerdos de aquellos que no habían sobrevivido al encuentro con el vampiro. La desesperación me invadió, pero debía mantener la calma. En una habitación oculta, hallé un diario que narraba la historia de la criatura. Un hombre que había hecho un pacto oscuro para obtener la inmortalidad, pero que fue maldecido a vivir eternamente sediento y apartado del mundo. El diario relataba también un método para romper la maldición, una forma de liberar su alma y acabar con su existencia. Decidí intentarlo, aunque sabía que sería peligroso. Preparé un crucifijo improvisado con un colgante que encontré y busqué una estaca entre las vigas del techo. Al anochecer, confronté al vampiro en el salón principal, donde la luz de la luna atravesaba los vitrales teñidos de rojo, como si el lugar sangrara. El enfrentamiento fue aterrador. Sus movimientos eran veloces y letales, pero logré clavar la estaca en su pecho mientras pronunciaba las palabras del ritual. Su grito fue un eco de siglos de sufrimiento y odio, y la casa tembló con una fuerza sobrenatural. La figura se desvaneció en un humo oscuro que se deshizo en el aire, y la atmósfera se aligeró por primera vez. Las ventanas dejaron de reflejar esa luz roja inquietante y la puerta se abrió de par en par, invitándome a salir. Al pisar el exterior, la tormenta había cesado y el amanecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Corrí hasta encontrar ayuda y jamás volví a acercarme a ese lugar maldito. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que lo que enfrenté no era solo un monstruo,
sino una tragedia eterna, un alma atrapada que buscaba redención a través del dolor de otros. A veces, en las noches sin luna, siento una presencia que me observa desde la distancia, y en mi mente resuenan aquellos ojos rojos, recordándome que la oscuridad nunca se extingue del todo, y que la casa sigue esperando a su próxima víctima bajo el manto silencioso de la noche. Pasaron meses, y aunque la vida parecía normal, una inquietud persistente me acompañaba. Una noche, al cerrar los ojos, vi nuevamente esos ojos rojos, pero esta vez no eran de amenaza, sino de súplica. Comprendí que la maldición podría no haberse roto por completo. Decidí regresar a la casa, esta vez con respeto y sin miedo, dispuesto a enfrentar lo que quedara de aquella alma torturada, buscando finalmente la verdadera paz para ambos. Al entrar, un susurro helado me envolvió, y la puerta se cerró tras de mí con un estruendo. El vuelo de los nocturnos. En la costa olvidada donde el mar golpea con furia acantilados que parecen custodiar secretos milenarios, se extiende el pueblo de Mar Azul, o un enclave pequeño y apartado donde la niebla parece no levantarse jamás. Las leyendas locales hablan de los nocturnos, criaturas aladas que surcan el cielo después del crepúsculo, sombras que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Mi padre, guardián del faro, desapareció una noche sin luna, dejando tras de sí un susurro que parecía mecerse con el viento. Ellos vienen cuando la oscuridad se alza. Creí que eran cuentos para asustar niños, hasta que una figura envuelta en sombras rozó la ventana de mi habitación y un frío glacial me recorrió el alma. Movido por la desesperación, comencé a investigar la historia oculta entre los pescadores y ancianos del lugar. Descubrí que los nocturnos no eran simples leyendas, eran vampiros marinos, antiguos marineros malditos que tras un pacto con una entidad de las profundidades, ganaron la inmortalidad, pero perdieron su humanidad, condenados a alimentarse de la sangre de los vivos durante la noche. La condición para mantener su existencia era mantener el equilibrio entre el mar y la tierra, castigando con furia a quienes rompieran ese frágil pacto. Encontré en un diario olvidado que mi padre había sido elegido por su linaje para ser el nuevo guardián del umbral que separa a ambos mundos, un rol que implicaba vigilar y contener a los nocturnos para que no se dispersaran más allá de la costa. La noche en que desapareció, una tormenta inusual había azotado Mar Azul, y el faro, símbolo de esperanza para los navegantes, quedó a oscuras. Al caer el sol, me adentré en la cueva que se abre bajo el acantilado, donde según la tradición, los nocturnos emergían. La humedad y el olor a sal marina y podredumbre me envolvieron mientras avanzaba entre estalactitas que parecían garras listas para atrapar. Allí, en el centro de la caverna, hallé un círculo de huesos y conchas marinas dispuesto como un altar. Sobre él reposaba un medallón oxidado con grabados de un tridente y alas extendidas, símbolo de la alianza entre el mar y el cielo. Al tomarlo, sentí una presencia que se manifestaba en susurros y ecos, una voz que me habló de la necesidad de mantener el equilibrio, pero también del hambre insaciable de los nocturnos. Durante las noches siguientes, fui testigo de su vuelo espectral sobre el pueblo, figuras que descendían a las casas para beber la sangre de aquellos que no respetaban las normas ancestrales, pescadores que pescaban fuera de temporada, jóvenes que profanaban tumbas o forasteros que osaban desafiar las tradiciones. Su castigo era rápido y silencioso, y nadie volvía a aparecer. En una de esas noches, mientras los perseguía con la luz del faro encendida, una de las criaturas me atrapó.
y pude ver sus ojos, antiguos y llenos de tormento, reflejando siglos de condena. Me susurró que hay una maldición que no puede romperse sin un sacrificio, que el linaje de mi familia estaba unido a ellos por sangre y destino. Para salvar a Mar Azul, debía elegir entre unirme eternamente a la oscuridad o sellar la cueva con mi propia existencia. Decidí enfrentar la prueba. Durante la luna nueva, en el momento en que el mar estaba en calma y el viento en silencio, entré a la caverna con el medallón y una daga de plata, siguiendo las instrucciones del diario. Recité un antiguo conjuro que hablaba de luz y agua, de sangre y sacrificio. Los nocturnos emergieron, rodeándome en un vuelo frenético, sus alas batiendo un viento gélido que parecía querer arrancar mi alma. Cerré los ojos, sintiendo el frío de sus colmillos, y cuando la daga atravesó mi mano, un resplandor inundó la gruta. La cueva tembló, y el mar rugió con fuerza descomunal, atrapando a las criaturas en un torbellino de agua y fuego celestial. Desperté al amanecer, solo y exhausto, con el medallón brillando débilmente en mi pecho. El faro volvió a iluminar Mar Azul, y la niebla comenzó a disiparse lentamente. El pueblo despertó a un nuevo día sin miedo, pero yo sabía que el precio había sido caro. La sangre que corría por mis venas ahora llevaba la marca de los nocturnos, y aunque el equilibrio estaba restaurado, mi destino estaba sellado. Desde entonces, cada noche vigilo el horizonte, consciente de que la oscuridad siempre acecha y que, en algún lugar bajo las olas, los nocturnos esperan el momento para volver a volar. El vuelo de los nocturnos es eterno, y yo soy su guardián silencioso, preso entre la luz y la sombra, entre el mar y la tierra, entre la vida y la muerte. Pero en el eco lejano de una tormenta, una nueva sombra se alzó, anunciando que la paz nunca sería definitiva en Mar Azul. Una silueta desconocida apareció en el faro, observándome con ojos brillantes. La noche de los sanguinarios. En el pueblo de Valdemor, donde la niebla se enrosca entre las callejuelas de piedra y las farolas apenas alumbran el camino, la gente vive atrapada en una rutina marcada por el miedo. Desde que el sol se oculta, nadie osa salir, y las ventanas se sellan con tablas y cortinas pesadas. Todo comenzó años atrás, cuando rumores de figuras pálidas y ojos como brasas comenzaron a correr entre susurros. Decían que cada luna nueva, los sanguinarios emergían de las sombras para saciar una sed que no era solo de sangre, sino de poder y eternidad. Al principio, eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta que desaparecieron 2 jóvenes de la aldea sin dejar rastro. Mi abuelo, el último de los guardianes, me contó la verdad antes de morir. Esos seres no eran simples vampiros, sino antiguos señores de la noche que habían hecho un pacto con la oscuridad. Vivían ocultos en la red de túneles bajo Valdemor, alimentándose de la vida de los incautos para mantener su dominio sobre el pueblo. Cuando cumplí 20 años, una noche decidí romper el silencio. Había perdido a varios amigos y la desesperación me llevó a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la historia local. Encontré un diario viejo, escrito por un antepasado que relataba cómo, siglos atrás, un grupo de aldeanos había sellado a los vampiros con un ritual olvidado, encerrándolos en un laberinto subterráneo hasta que el pueblo pudiera protegerse mejor. Sin embargo, el sello se debilitaba y la maldad comenzaba a filtrarse de nuevo. Aquella noche, armado con una daga de plata y un crucifijo que perteneció a mi abuelo, descendí por una trampilla oculta en la iglesia al sótano. El aire estaba frío y húmedo,
y el silencio era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, escritos con sangre seca, y en el centro del laberinto sentí una presencia que me heló la sangre. De las sombras emergió una figura alta y esbelta, con piel tan blanca que parecía translúcida y colmillos que brillaban bajo la luz mortecina de mi linterna. Sus ojos rojos me penetraron y una voz seductora me invitó a unirme a ellos, prometiendo poder eterno y libertad de las cadenas humanas. Pero yo recordaba las historias de mi abuelo. Esos seres eran esclavos de su propia maldición, condenados a una soledad infinita y un hambre insaciable. Negué la oferta y levanté la daga, que destelló con energía cuando la acerqué a su corazón. Un grito que parecía desgarrar el tejido del tiempo llenó el aire, y la criatura se desvaneció en una nube de humo negro que se disipó lentamente. Sin embargo, el peligro no había terminado. Más sombras comenzaron a rodearme, y tuve que correr por los corredores laberínticos, guiado solo por la intuición y el amuleto que colgaba de mi cuello, el único escudo contra la oscuridad. Finalmente, encontré una cámara donde descansaban los restos de aquel ritual antiguo, un círculo de piedras con inscripciones que brillaban tenuemente. Coloqué la daga en el centro y recité las palabras que había aprendido en el diario. Un resplandor azul envolvió la habitación y las sombras comenzaron a retroceder, atrapadas nuevamente en el sello que las confinaba. Al salir a la superficie, la primera luz del alba iluminaba Valdemort y el aire parecía más limpio, menos opresivo. Sabía que la amenaza no había desaparecido para siempre, que los sanguinarios aguardaban su momento para volver, pero también entendí que mientras alguien recordara y vigilara, el pueblo podría resistir la noche. Desde entonces, guardo el secreto de Valdemort y me preparo para cuando la oscuridad intente reclamarlo otra vez, porque en las noches más oscuras, los sanguinarios vuelven a acechar y solo la luz de la valentía puede detenerlos. Los días pasaron y con ellos la sensación de seguridad comenzó a arraigarse en el corazón de Valdemort. Sin embargo, mis sueños se tornaban inquietantes, llenos de susurros y sombras que se alargaban más allá de lo natural. Sabía que el pacto con la oscuridad era frágil y que la verdadera batalla apenas había comenzado. Una noche, mientras repasaba los textos antiguos, descubrí que el ritual que había realizado no solo sellaba a los sanguinarios, sino que también los alimentaba con la energía del miedo del pueblo. Su poder crecía con cada noche que el terror dominaba las calles. Comprendí entonces que para romper el ciclo debía devolver la esperanza y la luz a Valdemort, despertar a sus habitantes de la parálisis que los mantenía prisioneros. Así, comencé a recorrer las casas al caer el sol, contando historias de valentía y resistencia, encendiendo pequeñas luces en las ventanas y compartiendo el conocimiento de la verdadera naturaleza de los vampiros. Poco a poco, la atmósfera cambió. Las sombras perdieron fuerza y los susurros se tornaron en murmullos de confianza. Los sanguinarios, debilitados, retrocedieron a sus refugios, enfrentando un enemigo inesperado, la unión y la luz de un pueblo que se negaba a sucumbir. Aunque la amenaza sigue latente bajo las piedras y en las grietas de Valdemort, sé que mientras mantengamos viva la llama de la esperanza, ninguna sombra podrá gobernar nuestras noches.